Cuando pensamos, contemplamos, cuando escudriñamos los primeros días, los primeros cultos, las primeras congregaciones de la iglesia y leemos Hechos de los Apóstoles, por lo general admiramos los prodigios de Dios a través de la iglesia, a través de los apóstoles, en Hechos, la venida del Espíritu Santo, y cómo no solo se da un evento fuera de lo común, sino que estos hombres reciben el poder de Dios y comparten el Evangelio de una manera tan gloriosa, y incluso la gente podía ver el poder de Dios en los apóstoles, tanto así que tendían a sus enfermos en los andenes, porque ellos pensaban esto: cuando pase Pedro, cuando pasen los apóstoles, aún la sombra ungida de ellos sanará a nuestros dolientes. Todo eso contemplamos con admiración cuando pensamos en la iglesia del primer siglo, lo que también se conoce como la iglesia primitiva o la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y eso es admirable, y eso nos llena de regocijo y de mucha esperanza cuando hay enfermedad, dolor, debilidad. Sin embargo, eso no es todo el trazo o la historia de la iglesia. En Hechos de los Apóstoles dice en las primeras páginas que la gente se congregaba en el templo y en las casas, bajo la oración, la predicación de los apóstoles, la cena del Señor, compartían unos con otros, suplían para sus necesidades, y dice así: y el Señor iba añadiendo los que iban siendo salvos, los que han de ser salvos. Dios iba añadiendo, pero como lo hizo también con nosotros, los creyentes, las personas que se añadían, porque el poder de Dios regenerador los llevaba al arrepentimiento y a la confianza en Jesús. Ellos se integraban a la iglesia, pero cargaban todavía el rezago, el ropaje, conductas, hábitos, maneras de pensar, de sentir, reacciones del viejo hombre. Y la mayoría del mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento es pastoral constante, casi que rogando, algunas veces también muy malhumorado Pablo, pidiendo que los creyentes se desprendan de la vieja manera de vivir, porque ahora estamos en Cristo, porque ahora somos de Cristo. Así que esa es la otra parte. Y hay un trazo de una carta donde encontramos crueldad. Y quiero que la escuchen con mucha atención. Y es crueldad no de los inconversos, sino al interior de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22. Esto es crueldad, y añadiría yo esta otra palabra muy fuerte: cinismo por parte de estos creyentes. Dice así el apóstol Pablo a esta congregación: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y unos tienen hambre y otros se embriagan. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Hermanos, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os puedo alabar. Este es un llamado a atención. Sí, claro.
es muy penoso, porque se percibe la crueldad dentro de la iglesia. El ideal, el sueño de un pastor que planta una iglesia siempre sería que la iglesia estuviese integrada por todos los contextos socioeconómicos. Esto es, hermanos de condición muy humilde o económicamente muy, muy pobres, hermanos con muy buena solvencia económica, porque esto podría dar como resultado lo que nos dice Lucas en Hechos, que unos hermanos vendían propiedades, posesiones y las daban a los apóstoles para que ayudaran a nivelar las necesidades de los hermanos más necesitados, y así lo hicieron durante mucho tiempo, y creo que a día de hoy en muchos lugares de vez en cuando sucede, pero eso sería como lo ideal de una iglesia, que se pudiese expresar los dones, la gracia de Dios, tanto en la debilidad del hermano pobre, que es muy servicial, y la generosidad del hermano que tiene ese don, porque a la final las escrituras nos dice que es Dios quien da el poder para hacer las riquezas, y cuando Dios nos lo da, usted conocerá personas que toda la vida luchan emprendiendo, son muy disciplinados, incluso son muy inteligentes y nunca logran una meta económica interesante. Todo esto lo digo, hermanos, porque Santiago hoy va a exhortar nuestros corazones. Santiago habla a la iglesia. Hay que tener en cuenta esto. Esta carta no nos habla de cómo ser cristianos, de cómo ser salvos, de cómo una persona llega a ser cristiano, sino que en esta carta el Espíritu de Dios a través de Santiago nos habla cómo vive un cristiano, alguien que ya ha nacido de nuevo. Bien, él dice lo siguiente en el capítulo 2: hermanos míos, que vuestra fe o que vuestra vida en Cristo, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Aquí entonces encontramos en primer lugar un mandato del Señor a través de Santiago, y lo cierra, encapsula todo. Esto lo dice Santiago para atender a un dolor que él tiene, y es que estas 12 tribus esparcidas, cristianos en diferentes lugares, pues tenían sus dificultades al interior de la iglesia, y él presenta este mandamiento de amor, que no haya preferencias entre unos y otros. Y hay muchas formas de hacer distinción y preferencias en círculos sociales, y eso yo lo observo. A mí me encanta observar los grupos, las personas cuando se reúnen, porque si usted arma una actividad, una reunión, una cena entre amigos y familiares y genera el espacio, usted va a notar que la gente se va a reunir en pequeños grupos. No suele suceder que hacen una mesa redonda, 100, 150 personas todos en un círculo. Eso no sucede, sino que se organizan pequeños grupos para conversar, para hablar, porque se entienden, porque se comprenden, porque se sienten cómodos entre ellos. Pero a veces eso no solo tiene que ver con empatía, sino con los que me agradan y con quienes me siento bien. Digamos que en cierto sentido no hay maldad en esto, pero hay hermanos que son racistas. Una hermana tenía una hija muy hermosa, rubia, de ojos verdes, muy bonita la muchacha, y ella tenía como 40 años tal vez y no se había casado. A la iglesia llegó un hermano muy hermoso, alto, corpulento, un afrodescendiente de la costa pacífica, costa atlántica de Colombia. Y ese hermano le permitíamos de vez en cuando hacer especiales, así que él sacaba de una caja un acordeón brillante lleno de colores
de colores de esos de avisos para vender minutos de celular fluorescentes, y comenzaba a tocar su acordeón y cantar con tal energía que hasta los más ortodoxos empezaban a moverse en la silla. El hermano era muy divertido, era un moreno, o un negro, o un hombre de color, un afrodescendiente, un afroamericano, un afrocolombiano. Y esta hermana joven, hermosa, empieza a ver este hermano de más con interés porque era soltero, un buen cristiano. Habló con la junta, habló con nosotros y dijo: no estoy de acuerdo que este hermano se interese en mi hija. Y me gustaría que él no esté en la iglesia. No les voy a decir qué decisión tomamos. Pero esto que les estoy contando es una experiencia pastoral. Hay hermanos que son racistas, hay hermanos que no son racistas, pero solo se reúnen con las personas con las que tienen un mismo nivel académico. O hay personas que se relacionan con aquellos que tienen el mismo poder adquisitivo. Hay personas que nunca vendrían a la vid, la iglesia que Dios desea, porque esta es una iglesia en un sótano, en un barrio periférico, un barrio pobre. Hay personas que irían a una iglesia muy grande donde están los diputados, los médicos, los ingenieros y la gente donde podría yo encontrar relaciones, contactos que me contribuyan a mis objetivos. Todas estas cosas son, hermanos, residuos de la vieja naturaleza. Santiago nos da un mandato en amor y es: hermanos míos, que vuestra vida cristiana, que es fundamentada en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Y para ello entonces Él nos va a presentar una escena que se vive en todo contexto social, penosamente en algunas iglesias, y que no nos pase aquí a nosotros. Fíjese la escena que Él presenta. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, tal vez oliendo a vinagre, no sé, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: oh, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: por favor, estate tú allá, o siéntate aquí bajo mi estrado, mis pies. Versículo 4: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Al decir Santiago, al presentar esta escena y decir distinción entre vosotros mismos, él deja claro que es una escena de un hermano, un cristiano que tiene mucha solvencia económica, y un cristiano que no tiene ninguna solvencia económica. Ya Jesús, por ejemplo, nos había hablado y había exaltado a una pobre viejita sin ninguna solvencia económica. ¿Recuerdan ustedes? Él dice: los ricos dan de lo que les sobra, y esta pobre viejita muerta de hambre, porque lo que está dando es todo su sustento. También Jesús dice: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y vemos cómo los evangelios nos narran a Jesús entrando a casas y comiendo con gente muy adinerada. Entonces vemos esto en el contexto de la fe de la iglesia, pero el problema aquí, y presenta Santiago, es que se da un juicio superficial. ¿Cuál es ese juicio superficial? El hermano que huele bien, que tiene prendas muy cómodas, que está muy arregladito, que tiene capital, y el hermano que no tiene nada. Esta semana en el estado de un amigo apareció una frase que decía más o menos así, como que el que está en manos de Dios
o el que cree en Dios, o el que vive en Dios, algo así decía, nunca Dios lo pondrá en la miseria, o nunca vivirá miseria. Era como una foto de un libro. Eso suena muy bonito cuando se relaciona a Dios con promesas así. Pero ese libro, no sé quién lo escribió, pero al menos esa frase de ese libro, quiero decir que sin ninguna duda para mí, ese comentario es paja, es heno, es basura, porque no es así, no es así. Hermanos, ser pobre no es una maldición, ser pobre no es pecado, ser pobre es una condición desfavorable, a veces muy dolorosa. Ser pobre es una condición de vida. Y una condición de vida que Dios en su soberanía ha determinado. Porque yo podría preguntarles a ustedes, y ustedes al interior se responden. Si usted hubiese podido elegir dónde nacer, cuál fuese la condición socioeconómica, cultural, ¿en qué lugar geográfico del mundo estaría ubicado usted? No creo que en Colombia. Por lo menos yo a veces hago el chiste y digo que yo soy europeo, que mido 1,90, que mis ojos son verdes y que mi cabello es rubio. Solo que al vivir aquí en Colombia el intenso calor me ha reducido y me da un aspecto latino. Eso es un chiste para decir que ese es el pensamiento muchas veces de nosotros, es como despreciar, como no querer, como sentirnos mal, que somos latinoamericanos, que somos colombianos y que nos gustaría ser lo que no somos, pero es Dios en su soberanía que Él nos hizo humanamente nacer a través de unos padres que tal vez no son lo bonitos, lo especiales, los acaudalados que nosotros quisiéramos, los responsables o los diligentes que nosotros quisiéramos, y en un barrio, en una ciudad que no quisiéramos, pero es Dios. Es Dios. ¿O creería usted que nosotros somos como los animales que se reproducen ahí como? No, hermanos, con los seres humanos no es así. Todo de nosotros es una gracia y es una determinada acción de la soberanía de Dios. Así que ser pobre es una condición que si la podemos superar, bendito sea el nombre de Dios. Pero una página antes, Santiago dice que el hermano que es pobre no se avergüence. ¿Lo leímos o no? Lo dice Santiago. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No debe avergonzarse un hermano, un creyente, porque tiene poco, porque tiene muy poco, no debe avergonzarse. Ni la iglesia debe avergonzarle, ni la iglesia debe aislarle. El mandato en amor es no hacer distinción de personas, no hacerlo. Pero voy a decir algo, también hay personas pobres que hacen distinciones, llevados por el dolor, y odian a los ricos. Y dicen a los ricos hay que quitarles, a los ricos hay que... El síndrome de Robin Hood, ¿he escuchado algo así? Como querer y hablar mal de los ricos, no. No, hermanos, porque como lo establecen las Escrituras, es un don de Dios. Es el poder que Dios da para que las personas puedan hacer riquezas. Que nadie se avergüence por el contexto donde Dios le permitió nacer, y si puede superarse ahí para la gloria de Dios, qué bien, pero que no se avergüence y que la iglesia no le avergüence. Hacer acepción de personas es tan grave, hermanos, pero es muy común. De hecho, afecta mucho inicialmente en el contexto del hogar. Ahí la historia de una familia muy grande, donde el hijo menor, el consentido,
el papá le confeccionaba unas túnicas hermosas. Eran unos vestidos con todos los colores. Como imagínese usted que en esa época la mayoría de las personas vestían de un solo tono. ¿Cuál tono? El tono del fique, el tono orgánico del algodón, todos de lino. Y de repente usted podía ver a alguien con un vestido de colores. Esto era pomposidad, esto era mucho honor o mucho dinero puesto en una prenda. Hacer colores en muchos casos era muy costoso. Extraer de minerales, extraer de plantas, extraer de hongos y armar con técnicas químicas antiguas colores. Pero este joven que era sobreexaltado por sus padres en su juventud, sin tener comprensión de la prudencia, empieza a decirle a sus compañeros: pues he tenido un sueño y el sueño de Dios me ha dicho que ustedes van a servirme. Y eso como causa ira y molestia en sus hermanos. ¿Por qué? Porque de entrada el padre lo amaba más a él, eso dice el texto, lo apreciaba más a él, lo quería más a él. Y seguramente que como padres luchamos con esto de que nuestros hijos no vean o no piensen que nosotros preferimos a uno más que a otro, pero no falta el hijo o la hija que en algún momento le dice a uno: es que usted quiere más a tal, usted quiere más a fulanito, me dice más a mí, o fulanito no. Yo no sé si pasa con Santiago o Derek, pero si no ha pasado, pasará en algún momento. Que creen eso y eso no es verdad. ¿Cierto, padres de familia, que no es verdad? Eso no es verdad. Y lo digo en serio, eso no es verdad. Nuestros hijos salen de adentro de nuestras entrañas y los amamos y nos duele. Lo que pasa es que hay algunos hijos que nos tratan con más respeto y nosotros entonces correspondemos de esa manera. Eso es lo que sucede, pero en todo caso, hacer acepción de personas es tan dañino y empieza en casa. Y luego los hijos se pueden vengar. Digamos que esto es una conducta carnal, viciada, pero al interior de la iglesia, esta escena la presenta Santiago como algo también muy cruel, muy cruel. Imagínense, hermanos, que llega una persona a esta congregación muy necesitada. Recuerdo un tiempo que nos reuníamos arriba y empezó a asistir un hombre que siempre estaba borracho. Siempre está borracho, siempre está borracho. Pero como siempre está borracho, él aprendió a relacionarse, a pensar e interactuar borracho. Y yo tenía la costumbre, porque yo lo aprendí en la pastoral, que estas personas hay que recibirlas con un abrazo. Y un abrazo que se sienta. Y un hermano preocupado por mí me dice: me preocupa que él de pronto en algún momento saque un cuchillo y lo ponga. Siempre hay razones para hacer una distancia con las personas. Pero debemos procurar tratar con mucha misericordia sobre todo a las personas que más sufren humanamente. Yo he fallado mucho en eso. ¿Y ustedes? También. Todos. Y es cierto que somos muy desconfiados, porque es cierto que el corazón del hombre es tan profundo como el mar, dicen Proverbios. ¿Qué podemos saber de las reacciones de las personas? Pero creo que una experiencia muy bonita que podemos tener es esa. Y les voy a contar algo, si ustedes lo saben o no lo saben, no para que lloren de mí, sino que se alegren con nosotros. Pero un día fuimos a una ciudad, hubo un tiempo que yo tenía que viajar mucho, y mis hijos estudian homeschool y viajamos de una a otra ciudad, acompañando meses a familias. Y fuimos a apoyar a un pastor en un programa de familia, de asistencia al programa institucional, y por alguna razón el pastor, estando allá, se molestó conmigo y me dejó como en la mitad de un camino con Angélica y los niños. Era 24 de diciembre y no teníamos la cena navideña.
Estábamos muy tristes, porque mis hijos eran muy pequeñitos. No teníamos regalos para nuestros niños ni cena navideña. Y tuvimos la oportunidad de ir a una iglesia que quedaba en un barrio así como este. Era una iglesia, el templo era en tejas y cosas así feas, Paroy, y ellos celebraron la Navidad. Así que cuando nosotros llegamos, nos recibieron con un cariño tan grande. Eso nos quebró el corazón. Abrazaron a Grace, que era una niñita muy pequeña, Jacobo, y nos dieron comida y nos dieron regalos. Eso marcó mi vida porque era algo que Dios orquestó para que yo tuviese una experiencia de tanto afecto, de tanto amor en una iglesia de un barrio periférico de esa ciudad, de unos hermanos muy pobres, pero abundaban en comidas y cosas. Yo tengo que recordar siempre eso y ver y recordar que Dios usó a los más pobres para darnos comida a unos muy pobres. Era lo que estaba pasando en nosotros esos días, pero ellos no nos recibieron de una manera descortés, aunque nosotros parecíamos ricos al lado de ellos. De verdad, hermanos muy pobres y campesinos y personas muy sufridas, y para ellos nosotros eran como muy interesantes. Ojalá, espero yo, que ellos no hayan tenido esa cordialidad conmigo porque les haya parecido que yo tengo un anillo de oro o vestidos, sino porque Dios los usó. Pero esto es un dolor de Santiago acerca de la iglesia, este tipo de situaciones. Él dice que estas distinciones terminan en juicios malos, y malos por malos pensamientos. Versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Claro, porque se hace una jerarquía carnal, porque de alguna manera estamos dando un mayor valor a una persona y a otra. Y hermanos, cuando nosotros hacemos distinción y tratamos de mejor manera a alguien por su contexto socioeconómico, se está dejando ver un poquito de algo muy dentro del corazón. Y es que tenemos nuestra mirada, nuestra confianza es en lo material. Eso no lo dude. Y poner nuestra confianza en los bienes materiales es muy peligroso para un cristiano. Porque la Biblia nos dice en repetidas ocasiones que Dios al que toma por hijo lo va a corregir. Y Dios, que es Señor de todo, dueño de todo y capaz de todo para purificarnos, Él en un día puede arrasar con todos nuestros esfuerzos, con todo el fruto de nuestro trabajo. En un día puede acabar con toda nuestra familia. En un día puede dejarnos tirado en un andén, arrancar de nuestra mano la tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, y cambiarla por un tiesto de barro, como el único medio que alivie el dolor y que rasca nuestra alma. Rodeados y acompañados solo tal vez de las ruidosas moscas, de los chacales, de los perros. Esa es la historia de Job, ¿cierto? Job, un hombre íntegro. Y que nadie nos venga a decir que eso es una historieta creada por los judíos. ¿Y sabe ustedes que la alta crítica ha dicho eso? Que eso no es una historia real, una historia exagerada, inventada por los judíos para tratar de tocar el tema del sufrimiento. Por eso es peligroso que nosotros tengamos nuestra confianza, nuestra expectativa en los bienes materiales. Y les he contado a usted que en mi propia experiencia he visto y he conocido personas que con un secuestro, con una extorsión o con una estafa han perdido todo lo que habían acumulado en su vida. Todo. Y eso es demoledor para una persona que se ha esforzado toda la vida poniendo su confianza en que sus bienes le protegerán. ¿Sabe que así dice Proverbios? Que al rico
le protegen sus riquezas. Esto es que el rico soluciona todo con dinero y cree que así puede hacerlo hasta que Dios pone su mano. Me gustó, esta semana estuvimos en cita con el oncólogo y entré a hablarle del Señor, porque nos estaba hablando de un tema de salud y él me dio la oportunidad de hablar del Señor. Y dije, doctor, y así hay tanta gente que dice no existe Dios y que cree en el Big Bang, porque él decía que todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos, incluso nuestros fluidos están interconectados perfectamente. Él lo dice, entonces yo le dije, doctor, y así los necios dicen no existe Dios. Él podría ser ese necio. Y así la gente dice que somos resultado de una explosión. Y él me dice esto. Dice, sí, pues vea, hasta que en algún momento es quebrantado. Eso dijo el médico. Y juntos le dimos la gloria a Dios. Es verdad, uno puede poner la mirada en las cosas materiales hasta que de repente es quebrantado. Casi $1 millón de pesos tenía que yo tener cada semana cuando empezamos tratamiento oncológico, porque cada semana inyectábamos muchas cosas, Angélica. Era una batalla rápida contra la muerte, una carrera. Y todas las semanas tuve siempre más de $1 millón de pesos para inyectar, Angélica. Todas las semanas. Quiero dar este testimonio porque no podíamos nosotros poner nuestra confianza en los seguros, en nada. Y otro testimonio. No eran ricos los que Dios usaba. Dios los usó a ustedes y a otros hermanos que ustedes no conocen, como ustedes. Y siempre Dios suplió. Me gusta esa forma de vida porque la otra nunca es segura. Hermanos míos, prestad atención. Oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Santiago está hablándole a una iglesia, a las 12 tribus, iglesias conformadas por algunos poquitos ricos y otra mayoría de pobres. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido. Dios lo ha hecho así. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Qué es afrentar? Es humillar, es vejar, es denigrar, es ofender, es crueldad. Todo eso es afrentar. Es ultrajar. Y fíjese cómo quiere doler Santiago sobre esta actitud al hacer esta pregunta. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros? Probablemente ninguno de ustedes ha tenido la experiencia que un rico lo haya llevado a un tribunal o lo haya arrinconado en cierto asunto. Tengo un amigo que durante muchos años fue pastor y él contó una historia que parece que fue historia de él. Dice que él era un pastor muy pobre y era el último día para pagar el recibo de la electricidad y llevaba los 30,000 pesos de pagar la electricidad. Entonces se va caminando al centro para pagarlo y va caminando por el andén con el rostro agachado orando. Señor, envíame un ángel, por favor, pago esto y quedo en cero, envía un ángel.
cuando él escucha que afanosamente le pita una camioneta blanca grande, un ángel, y era el hermano rico de la iglesia. Hermano, ¿para dónde va? Suba, 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 suba. Así que el hermano se sube y dice: oh bendito Dios, quebrantas mi corazón, este es el ángel. Y esto es verdad. Así que él se sube y el hermano dice: hermano, ¿para dónde va? Y él dice: hermano, voy a pagar el recibo de la energía. Bien. Ay, hermano, yo también voy a hacer una diligencia, vamos y hagámosla juntos. Entonces le dice: pero hermano, yo tengo que hacer esta diligencia en 1 hora, así que acompáñame, la hacemos y luego vamos a pagar el recibo. Así que se van, llegan, hay una fila muy larga. El hermano rico le dice: ay, hermano, hágame un favor, téngame este recibo de la póliza, aquí está el dinero, vaya haciéndome la fila y si pronto lo paga, pero yo voy a hacer una llamada, estoy aquí haciendo una llamada y ya vengo. El hermano dura 2 horas en la fila al rayo de sol, paga la póliza del hermano y se queda en el andén esperando hasta que 2 horas después llega el hermano rico y: ay, hermano, qué pena con usted. O sea, estaba en una llamada, pero ay, hermano, y este sol tiene sed, yo también, vamos y tomamos, lo invito. Lo lleva a tomar. El hermano pobre que apaga el recibo y ya le va a ir la tarde, pide una gaseosa. El hermano rico pide una michelada. Luego el hermano rico se para exaltado una vez que ambos se toman rápidamente estas bebidas y dice: hermano, me olvidé, tengo que ir a hacer una diligencia. Y no tengo efectivo, présteme, páguelo, el domingo se lo doy. Y lo dejó con la cuenta y se va. El ángel lo dejó con la cuenta y se va. ¿Con qué dinero pagó el pastor la cuenta? Tal vez a usted no vive la experiencia o no ha vivido la experiencia de que, como dice Santiago, un rico lo llevó a los tribunales o un rico lo maltrató de esa manera, pero ¿nota usted que a veces eso son formas de utilizar una persona, de ponerla a trabajar, de hacerla bregar y se va? Esto me lo contó un amigo pastor que fue pastor muchos años y que yo creo que eso le pasó a él. Pero en todo caso, esto es una forma como reaccionan muchas personas. Y dice: este hermano esta es una persona pobre, esta persona le podemos decir, le podemos utilizar, pongámoslo a hacer esto, pongamos a hacer aquello. ¿No blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues lo haced bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago dice: hermano, si usted vive conforme al resumen de toda la ley, que es amar al prójimo como a sí mismo, pues gloria sea el nombre de Dios. Siga así, adelante. Pero si no es así, tú, hermano judío, que pretendes cumplir toda la ley, porque él está hablando de las 12 tribus, si cumplís la mayoría y no cumples uno, te haces culpable de toda la ley. Así lo dice. Y él dice, fíjese cómo dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Fíjese cómo él va a relacionar el favoritismo y la acepción de personas. El que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces Santiago está asociando el crimen con la acepción de personas y tiene todo sentido. De hecho, Santiago tuvo que haber escuchado esa exposición bíblica de su hermano Jesucristo, porque Jesús dijo: no piensen que yo he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y se las voy a explicar. La ley dice
que el que va y apuñala o le quita la vida a su hermano es homicida, pero yo os digo, la explico, el que odia a su hermano ya lo mató y por lo tanto es juzgado en la ley de Dios como un homicida. Así que Santiago relaciona esto que podría para nosotros ser un pecado menor con lo mismo, con el odio, con el desprecio, con el deterioro del creyente y por lo tanto con cometer el delito del pecado grave de matar, de matar. Algunas personas podrían ver escandaloso el adulterio, dice Santiago, pero yo digo que tanto el adulterio como hacer la acepción de personas es equivalente a matar y te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esto es que, como dice Pablo, ahora hemos nosotros renacido para ser libres, no para un libertinaje, sino para una libertad. La libertad para no hacer lo malo. Antes no teníamos la libertad para hacer lo bueno, éramos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo y por el Espíritu Santo tenemos la verdadera libertad que nos permite vivir según la voluntad de Dios, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 18, 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde con dureza. ¿Le parece familiar eso? Ahora 14:31. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a Dios, que fue el que lo creó, a su hacedor. O sea que el que oprime al pobre se está metiendo en un problema es directamente con Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Esto que dice el sabio es lo que está concluyendo Santiago. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo debemos tratar al hermano rico? ¿Cómo el hermano rico debe tratar al hermano pobre? Jesús lo resume en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Mas todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, equivalencia, así mismo haced vosotros con ellos. Y dice Jesús, contra tal no hay. Esta es toda la profecía, esta es la ley, este es el resumen de toda justicia. Santiago, guiado por el Espíritu Santo, amonesta a la iglesia a no vivir en esa parcialidad. Al hermano pobre quiero decirle, y yo siendo pobre, que no valemos por lo que tenemos, no valemos por lo que tenemos, no valemos tampoco por lo que hacemos, por eso no valemos. Incluso no valemos por lo que sentimos a veces. Nuestro valor es en lo que Dios dice de nosotros. Ahí está nuestro valor. El Señor Jesucristo, antes de hacer cualquier milagro, cualquier hazaña gloriosa, cualquier manifestación del cielo, siendo un desconocido para la gente, sin que hubiese adquirido alguna fama de su poder o elocuencia, el Señor Jesucristo va a las aguas bautismales, sin haber vivido nada ministerialmente que expresara una evidente gloria de Dios, y es el Padre que lo mira
con ternura, los ojos de Dios están sobre los justos, y le dice a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Nuestro valor está en lo que Dios dice de nosotros, hermanos. No en lo que tenemos, en lo que hacemos o en lo que a veces sentimos, ni en la validación del mundo. Hermanos, no procuren la validación del mundo. Eso es una estrategia hoy ultradiabólica, destruyendo a las personas. Que las personas digan qué tan valiosos somos. Las personas, y sobre todo las personas que tienen el corazón oscuro, envidioso, que no aman a nadie, no les gusta nada, que no se sienten satisfechos por nada. Esas personas y ese consenso va a determinar su identidad. No. Y esto lo digo porque si el hermano pobre no tiene claro la honra que Dios le ha dado, entonces vive molesto con el hermano rico. Y el hermano rico debe ser entonces humilde. Yo le digo a mi hija Grace, a mi hijo Jacobo, que los amo, y a todos ustedes les digo en esta mañana: cuando ustedes tratan bien al pobre, están acercando su conducta muy rápidamente al rostro de Jesús. Y ese debe ser el objetivo de todo creyente. ¿Por qué? La Escritura nos dice que la gracia de Dios se ha hecho evidente a nosotros en que Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que desde su pobreza nosotros pudiésemos ser bendecidos y bendecidos eternamente. Cuando reaccionamos bien con el hermano pobre, nos parecemos más a Jesús. Cuando reaccionamos mal con el hermano pobre, o también reaccionamos mal con el hermano rico, o reaccionamos mal con el hermano que no se parece a nosotros, que no es como nosotros, o que no tiene el color o las características de nosotros, entonces nos estamos pareciendo mucho, mucho más a Satanás. ¿Qué dice Pedro en su primera carta? Que Satanás, como león rugiente, anda buscando ¿a quién? Denigrar, deteriorar, despreciar, destruir. Y Jesús lo dijo, porque el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Y eso le digo, Jacobito y Grace, cuando ustedes sean responsables de su propia vida y Dios los bendiga mucho, asóciense con los humildes, bendigan a los humildes, a los pobres, háganlo, hijos, porque así ustedes van a asemejarse más a Cristo. Háganlo. Tal vez no estén en esta ciudad, tal vez no estén en la vid, tal vez estén en otro lugar, pero lo que más nos honraría a nosotros como padres que los hemos formado es que ustedes se parezcan más a Cristo. Eso les diré. Y termino, hermanos, con un texto de Isaías, el profeta, que recoge muy bien esta disertación. Y como siempre Dios lo hace, Dios nos exhorta, Dios nos anima, Dios nos alienta, Dios nos desafía. Clama a voz en cuello. No te detengas, profeta. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese
dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que os partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esa es la exhortación. Ahora viene el aliento de Dios. Entonces nacerá tu luz como el alba, como el sol que sale en la mañana. Y tu salvación se dejará ver pronto, será evidente. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu protección donde no te puedes proteger, tu retaguardia. Entonces, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, con todo gusto, heme aquí. Si quitareis de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y el siguiente texto siempre quebranta mucho mi corazón, porque escucho la voz de mi mamá. Cuando yo estaba pequeñito, 3, 4 años, cuando había un problema en casa, una necesidad, yo lo sabía porque mi papá estaba arrodillado orando. Pero escucho siempre la voz de mi mamá. Y era a las 2 de la mañana de hoy y llamé a mi mamá porque había una partecita de ese canto que no lo recordaba. Pero la voz de mi mamá con este texto, yo siempre lo recuerdo. Y mi mamá me la cantó esta mañana. Y quise conectarlo para que ustedes la escucharan, pero a la final es una experiencia mía. Tal vez la voz de mi mamá no les parezca tan bonita, pero ella cantaba siempre esto: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Y continúa diciendo Dios a través del profeta al pueblo que es bondadoso y misericordioso, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para hablar. ¿De cuánto nos perdemos los creyentes en nuestra vida al ser nosotros tan insensibles, tan dejados, tan desprendidos del hermano que sufre? Hay un don implícito en el pobre. Hay un don implícito y Dios lo ha dado. Que su miseria, su sufrimiento, sea la oportunidad para el hermano que tiene mucho.
Y yo diría que esta exhortación no es tanto para ustedes, porque ustedes todos son muy generosos y yo creo que pobres, ¿cierto? Como yo, humanamente. Porque les digo una cosa, no hay rico que se sienta rico. Siempre él va a buscar más. Digo que esta exhortación de Santiago, yo lo diría que no es tanto para ustedes, pero esta no es una predicación temática. Nos encontramos en la carta de Santiago y este era el trozo de carne que el Espíritu de Dios nos dio a nosotros para hoy. Y sin duda alguna, tiene que el Espíritu Santo ver traído esto para hablarnos a cada uno en algún sentido, ¿o no? Porque como dice el proverbio callejero, no hay persona tan pobre, que no tenga algo que pueda dar. ¿Lo ha escuchado? Bendito Dios. El Evangelio está envuelto en ese contexto. Porque tú, Dios, te encarnaste, te hiciste como un humano, y un humano, por supuesto. Pero no naciste en una clínica con todas las medidas sanitarias, ni tampoco María iba en un automóvil con amortiguación para protegerle, no. Un burrito que tal vez muy despacio andaba para no hacerle daño. Y luego huye a Egipto esta familia con este bebé porque lo quieren matar. Y el papá José es un trabajador de construcción. Y Jesús da testimonio que él mismo no había creado un ministerio de pompa. Si alguien quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. Si alguien quiere seguirme, recuerde que no tengo un hotel, una habitación. Busco una piedra donde recostar mi cabeza. Esto no es superficial. Todo eso hace parte de un evangelio que se desprende de las vanidades y que quiere ir adentro, a lo puro, a lo verdadero, a las fibras sensibles del corazón, para que como cristianos podamos mostrar un poquito más, aproximarnos un poco más al rostro de Cristo. Dios, que en cada iglesia tú pongas familias muy pobres, llenas de amor, de sensibilidad y de servicio, y que en cada iglesia tuya tú pongas hermanos muy ricos que expresen sus dádivas, su generosidad, y los hermanos pobres puedan ver ese verdadero ángel cuando un hermano es sensible y le bendice. Y el hermano que es de humilde condición pueda también honrar y tratar y servir bien al hermano ocupado, al hermano que trabaja duro y que tú le das el don de hacer riquezas. Pero en todo caso, limpia nuestro corazón de favoritismos, porque somos la vid, la iglesia que tú deseas. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, en el desarrollo de buenos y sanas relaciones y cuidado pastoral. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque en ti somos purificados, pero sin ti, Señor, nada somos. Oramos a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén.